La gente muy antigua, 1927. Jueves, 3 de noviembre de 1927. Querido Melmoth, así que estás decidido a ahondar en el sombrío pasado de ese detestable joven asiático, Vario Avito Baciano. Buf, hay pocas personas que detesto más que a esa maldita rata siria. Mi reciente lectura de la Eneida de James Rhodes me ha devuelto a la época de los romanos, una traducción que nunca había leído, y más fiel a Virgilio que cualquier otra versión en verso que haya leído, incluida la de mi difunto tío, el Dr. Clark, que no logró publicarla. Este desvío virgiliano, junto con los pensamientos espectrales que inciden en la víspera de todos los santos con sus brujas y aquelarres en las colinas, me produjo el lunes pasado en la noche un sueño romano de una claridad y de una vivacidad tan sobrenaturales y semejantes titubeos de horror oculto, que verdaderamente creo que algún día lo emplearé en un cuento de ficción. Los sueños romanos no eran inusuales en mi juventud. Solía seguir al divino Julio por toda Galia como tribuno militar por la noche, pero había dejado de experimentarlos durante tanto tiempo que el nuevo sueño me ha impresionado con una fuerza extraordinaria. Era durante una inflamada puesta de sol, o quizá por la tarde, en la pequeña ciudad provincial de Pompael, al pie de los Pirineos, en Hispania Citerior. El año sería en la República tardía, ya que la provincia todavía estaba gobernada por un procónsul senatorial en lugar de un legado pretoriano de Augusto, y el día era el primero antes de las calendas de noviembre. Las colinas se alzaban de color escarlata y doradas al norte de la pequeña ciudad, y el sol brillaba por el oeste de forma ruda y mística sobre las nuevas y toscas construcciones de piedra y yeso del foro polvoriento, sobre las paredes de madera del circo, a cierta distancia hacia el este. Grupos de ciudadanos, colonos romanos de ceja ancha y nativos romanizados de pelo grueso, junto a los obvios mestizos de ambas razas, vestidos con togas baratas de lana, y legionarios con casco y capa y algunos vascones fornidos de barba negra, pertenecientes a las tribus circundantes. Todos atestaban las pocas calles pavimentadas y el foro, dominados por alguna inquietud llaga e indefinida. Yo mismo acababa de bajarme de mi litera, en la que los portadores ilirios me habían traído con prisa desde Calacurris, a través de Liberus, hacia el sur. Al parecer, yo era un cuestor provincial, llamado Celio Rufo, porque había sido convocado por el procónsul, Escribonio Olivo, que acababa de llegar de Tarraco, unos días antes. Los soldados eran la quinta cohorte de la 12 Legión, bajo el mando del tribuno sexto Acelio y del legado de toda la región, Ecneo Balbutio, que también había venido de Calacurris, donde estaba su puesto permanente. La causa de la reunión era un horror que había crecido en las colinas. Todos los habitantes de la ciudad estaban asustados y habían perdido la presencia de una cohorte de Calacurris. Otoño era una estación terrible, porque los salvajes de las montañas preparaban horribles ceremoniales de los que solo se rumoreaban los pueblos con susurros. Era una raza muy antigua que moraba en lo alto de las colinas y que hablaban un lenguaje entrecortado que ni siquiera los vascones podían entender. Rara vez se les veía, pero unas pocas veces al año enviaban pequeños mensajeros de piel amarilla y ojos entrecerrados. Parecían escitas para comerciar con los mercaderes por medio de gestos, y cada primavera y otoño celebraban los infames ritos en las cumbres, cuyos aullidos y fuegos sobre los altares llenaban de terror los pueblos. Siempre lo mismo, la noche antes de las calendas de mayo,
y la noche antes de las calendas de noviembre. Justo antes de esas noches se producían misteriosas desapariciones de personas en la ciudad y nunca más se les volvía a ver. Corrían rumores de que los pastores y granjeros nativos no estaban mal dispuestos hacia aquella gente antigua y que más de una choza con techo de paja estaba vacía antes de la medianoche de los 2 horribles días de aquelarre. Este año, además, el miedo era tremendo, porque la gente sabía que la gente antigua estaba llena de ira hacia Pompaelo. 3 meses antes, 5 de los pequeños mensajeros de ojos entrecerrados habían bajado de las colinas, y en una pelea en el mercado, 3 de ellos habían muerto. Los 2 restantes habían regresado sin palabras a sus montañas, y este otoño no había desaparecido ni un solo aldeano. Se creía que esta inmunidad era una amenaza. No era propio de aquella raza antigua perdonar a sus víctimas en el aquelarre. Era demasiado bueno para ser normal, y los ciudadanos tenían miedo. Las noches anteriores habían resonado un tambor hueco desde las colinas, y al final el tribuno Anneo Estilpo, medio nativo de sangre, había enviado un emisario a Balbutio, a Calagurris, para que mandara una cohorte antes de que la terrible noche del sábado. Para que mandara una cohorte antes de la terrible noche del sábado. Balbutio se había negado con indiferencia, alegando que los temores de los aldeanos no tenían fundamento y que los odiosos ritos de la gente de las colinas no preocupaban al pueblo romano, a menos que nuestros propios ciudadanos fueran amenazados. Sin embargo, yo, como amigo íntimo de Balbutio, no estaba de acuerdo con él. Le dije que había estudiado profundamente el negro y prohibido saber, que creía a la gente muy antigua capaz de provocar casi cualquier calamidad innombrable sobre la ciudad, que después de todo era un asentamiento romano donde vivía un gran número de nuestros ciudadanos. Helvia, la madre del que pedía la ayuda, era romana pura, hija de Helvio Sina, que había llegado allí con el ejército de Scipión. En consecuencia, envió un esclavo, un pequeño y ágil griego llamado Antípater, al procónsul con cartas, y Escribonio hizo caso de mi petición, y ordenó a Balbutio que enviara su quinta cohorte, bajo el mando de Asedio, a Pompaelo, que se adentrara en las colinas al anochecer de la víspera de las calendas de noviembre, y acabara con todos aquellos ritos innombrables que pudieran encontrar, llevando después a los prisioneros que pudiera transportar a Tarraco, para que compareciesen ante la justicia. Balbutio, sin embargo, protestó, lo que generó más correspondencia, pero le había insistido tanto el procónsul que se había interesado seriamente y había resuelto hacer una indagación personal sobre aquel horror. Finalmente, se había presentado en Pompaelo con sus asistentes y su guardia, y escuchado los crecientes rumores como para quedar tan gravemente impresionado y turbado que se mantuvo firme en la orden de erradicar los aquelarres del sábado. Deseoso de consultar con alguien que hubiera estudiado el tema, me ordenó que acompañara a la cohorte de Asedio y Balbutio, que también habían acudido a insistir en su consejo adverso, porque creía honestamente que una acción militar drástica provocaría un sentimiento peligroso de inquietud entre los vascones, tanto tribales como romanizados. Así que aquí estábamos todos en la mística puesta del sol de las colinas otoñales. El viejo Escribonio Libo en su toga pretexta, la luz dorada que se reflejaba sobre su brillante calva y su arrugada cara de halcón. Balbutio con su reluciente casco y peto, los labios apretados con la perspicacia de la oposición. El joven Asedio con sus pulidos grillos y su sonrisa de superioridad. Y una curiosa multitud de ciudadanos, legionarios, miembros de tribus, campesinos, funcionarios públicos, esclavos y servidores, y yo mismo, con mi toga corriente, que no hacía distinguirme del resto especialmente por ninguna característica. Y por todos sitios se hacía patente el horror.
Las gentes de la ciudad no se atrevían a hablar en voz alta, y los hombres del cortejo del Ivo, que llevaban aquí una semana, parecían haber adquirido algo de esas tétricas maneras. Incluso el viejo escribanio parecía muy serio, y el alto tono de voz de los que habíamos llegado después le sonaba inapropiado, como si estuviéramos en un lugar de culto a la muerte o en el templo de algún dios. Entramos en el pretorio y nos entregamos a una seria conversación. Balbutio presentó sus objeciones y fue apoyado por Asello, que parecía ser muy contemplativo con los nativos a la vez que creía oportuno excitarlos. Ambos soldados mantenían que era mejor afrontar los miedos de los pocos nativos colonizados, no haciendo nada que levantara las iras de los muchos pobladores y lugareños de las colinas, acabando con sus ritos ancestrales. Yo, en cambio, mantenía que debíamos entrar en acción y me ofrecí voluntario para una posible expedición. Aseguré que los salvajes vascones eran turbulentos e inciertos, de forma que en un encuentro armado con ellos era inevitable, antes o después. Fuesen cuales fuesen los cuidados que dispusiéramos, que en el pasado no habían demostrado ser serios adversarios para las legiones romanas, y que podría ser peligroso que los mandos de la Roma imperial no tomasen medidas para proteger a sus ciudadanos. También dije que el éxito de la administración de una provincia dependía en primer lugar de la seguridad de los elementos civilizados, en cuyas manos descansaban los resortes del comercio y la prosperidad, y por cuyas venas circulaba la sangre del pueblo romano. Estos elementos, aunque eran minoría, daban estabilidad al conjunto, y su cooperación mantenía firme el poder en la provincia del imperio, del Senado y la gente de Roma. Era materia primordial proteger a los ciudadanos romanos, incluso, y aquí lancé una mirada sarcástica a Balbutio y a Sello, aunque fuese necesario algo de actividad y se interrumpiesen las fiestas y banquetes en el campamento de Calagurris. De acuerdo con mis investigaciones, no había ninguna duda del peligro que se echaba a la ciudad y habitantes de Pompaelo. Era algo real. Había leído muchos manuscritos sirios y egipcios y de las crípticas ciudades de Etruria, y había hablado frecuentemente con los sacerdotes de Diana Aricina en su templo de los bosques que bordean el lago de Nemorensis. Había ciertas maldiciones horripilantes que podían ser invocadas en las colinas la noche del sábado, maldiciones que no debían existir dentro de los límites de la nación romana, y no era menester permitir la realización de orgias que ya habían sido condenadas por A. Postumius, que cuando era cónsul había ejecutado a muchos ciudadanos romanos por la práctica de bacanales. Esos acontecimientos fueron recogidos por el senador consular de Bacanalia, que mandó a esculpirlos en bronce y mostrarlos a las gentes. Además de que el poder de las invocaciones pudiese traer algo material, el hierro de la lanza romana debía acabar con ellos. Esta festividad no podía significar mucho para la fuerza de una simple cohorte. Solo se necesitaría apresar a los participantes y la liberación de los que solo fueran simplemente espectadores reduciría el resentimiento que pudiera haber adquirido los simpatizantes de los ritos de la antigua raza. Resumiendo, los principios políticos requerían acciones drásticas, y yo no albergaba ninguna duda de que Publio Escribonio Libo, con su resentimiento de dignidad y sus obligaciones para con las gentes romanas, ordenaría avanzar a la corte, y a mí con ella, a pesar de las objeciones de Balbutio y Asello, que, en verdad, hablaban más como provincianos que como ciudadanos romanos. El sol se hallaba muy bajo ahora, y toda la ciudad parecía sumida en un fulgor irreal y maligno. Entonces el procónsul P. Escribonio dijo que estaba de acuerdo con mi consejo, y me destinó a una de las cohortes con el rango provisional de centurión. Balbutio y Asello accedieron, el primero con mejor ánimo que el segundo. Mientras el crepúsculo caía sobre los precipicios otoñales, un extraño, horrible batir de tambores se diseminó en la distancia con monótono ritmo. Algunos de los legionarios se estremecieron, pero las fuertes voces de mando les hicieron ponerse firmes.
y pronto toda la cohorte fue conducida hacia el este desde el circo. Libo, al igual que Balbutio, insistió en acompañar a la cohorte, pero tuvimos gran dificultad para encontrar un nativo que nos guiase por las escabrosas sendas de las montañas. Al fin, un joven llamado Barcelio, hijo de romanos de sangre pura, accedió a llevarnos hasta el principio de las colinas. Comenzamos a caminar bajo la oscuridad creciente, con los rayos de una plateada luna luciendo sobre los bosques que se extendían a nuestra izquierda. Lo que más nos inquietaba era el hecho de que aquel aquelarre se fuera a celebrar a pesar de que la noticia de que una cohorte se hallaba en camino ya debía haber llegado hasta las colinas. Incluso aunque la decisión de Scribonio hubiese sido la contraria, el rumor debería de haber sido igual de alarmante para ellos. Y sin embargo, los horribles tambores continuaban batiendo, como si los participantes tuvieran alguna razón peculiar para mostrarse totalmente indiferentes. Marcharan o no contra ellos las legiones de Roma. El sonido creció en intensidad según nos adentrábamos en las primeras cuestas de las colinas, con tupidos bosques rodeándonos por todos sitios, cuyos troncos adoptaban fantasmagóricas formas a la luz de nuestras antorchas. Todos iban a pie, excepto Libo, Balbutio, Asello, 2 o 3 centuriones y yo mismo. Y poco a poco el camino se fue haciendo tan abrupto y estrecho que aquellos que teníamos caballos nos vimos forzados a dejarlos. Dejamos una guardia de 10 hombres para guardarlos, aunque las bandas de ladrones difícilmente se atreverían a actuar en semejante noche de terror. Después de media hora de marcha, escalando por escarpes y riscos, el avance llegó a hacerse muy dificultoso. Para una fuerza tan grande de hombres, unos 300, que se veían obligados continuamente a atravesar rocosas dificultades. Entonces, con una nitidez horrible, escuchamos un ruido helador que provenía debajo de nosotros. Llegaba del lugar donde habíamos dejado los caballos. Gritaban, no relinchaban, sino que gritaban. Y no se veía ninguna luz, ni se oía el sonido de voces humanas que pudiesen dar una pista sobre lo que estaba sucediendo. En el mismo momento, cientos de fuegos se encendieron en los picachos que estaban sobre nuestras cabezas, de tal forma que el horror parecía venirnos tanto de arriba como de abajo. Dirigimos la vista hacia nuestro joven guía de Barcello y solo pudimos contemplar un guiñapo en mitad de un charco de sangre. En su mano lucía una corta espada que había cogido el cinturón del subcenturión Vinulano, y su rostro mostraba tal expresión de horror que incluso los más aguerridos veteranos se pusieron lívidos con su sola contemplación. Se había matado a sí mismo al escuchar los gritos de los caballos. Él, que había nacido y vivido toda su vida en la región, y conocía qué clase de hombres murmuraba cerca de las colinas. Las antorchas empezaron a extinguirse, y los gritos de los espantados legionarios se mezclaron con los de los caballos. El aire se tornó perceptiblemente más frío, más de lo normal, para los primeros días de noviembre. Parecía batir con terribles vibraciones que yo no me atrevería a relacionar con el zumbido de los tambores. Toda la cohorte permaneció quieta, y cuando las antorchas terminaron de apagarse, contemplé unas sombras fantásticas que se dibujaban en el cielo sobre la luminosidad de la Vía Láctea, como si proviniesen de Perseo, Casiopea, Cefeo y Cignos. De pronto, todas las estrellas se esfumaron del cielo, incluso los brillantes Vega y Devén, así como la solitaria Altair y Fomalhaut. Las antorchas se apagaron completamente, todas a la vez, y en la aterrada cohorte solo quedó el desconcierto y luminosidad de los horribles fuegos que ardían en las cumbres. Un infierno rojo y la silueta de las formas imposibles y colosales de bestias tan innombrables que ni los sacerdotes frigios ni los hechiceros se han atrevido a murmurar en sus más desquiciadas historias. Por encima del clamor de los gritos de hombres y caballos, el demoníaco batir de los tambores incrementó, mientras que en un viento salvaje y helado barría las cumbres,
llevando a la cohorte, llevando consigo el horror, sacudiendo cada hombre por separado, hasta que la cohorte se dispersó, gritando en la oscuridad, como si enfrentasen a los designios del Laocoonte y sus hijos. Solo el viejo escribanio parecía resignado. Pronunció unas cuantas palabras que pude escuchar claramente entre aquel clamor, y cuyo eco aún resuena en mi cerebro. Malivia vetus, maligia vetus est, venit, tandem, venit. Y entonces desperté. Fue el sueño más vívido que he tenido desde hace años, superpuesto en mi subconsciente sobre lugares y cosas olvidadas. No existe ninguna crónica del destino de aquella cohorte, pero la ciudad al menos fue salvada. Las enciclopedias hablan de existencia de Pompaelo en nuestros días, cuyo nombre español contemporáneo es Pamplona. Siempre tuyo, por la supremacía gótica. C. Iblis verbs maximims.